Esto es Sin Instructivo. Un foro de explicación y tutoría tecnológica para todos aquellos que por alguna razón extraña o mera divinidad espiritual nos rehusamos a leer los instructivos. Hola, bienvenidos a todos a una sesión más de Sin Instructivo, un foro de explicación y tutoría tecnológica para todas aquellas personas que por alguna razón extraña o por mera dignidad nos rehusamos a leer el instructivo. Entonces, el día de hoy estamos con una persona que es un amigo del ITAM de Sebas y trae un tema muy interesante y me gustaría platicarles un poquito de su perfil. Es otro itamita más, como todos, pues personas que están revolucionando su campo bastante. Estudió Ciencias Políticas en el ITAM, es maestro en educación por la Universidad de Stanford, ha trabajado como consultor en la materia de política educativa, eh, pues ha estado como profesor en la maestría de Ciencias Políticas del ITAM, de Ciencias Públicas, perdón. De políticas públicas, ya estoy confundiendo los temas. Tienes que Y dejar de ahorita beber está durante el podcast. trabajando como, como asesor para la SEP, para la Secretaría de Educación Pública, intentando digitalizar, intentando navegar este rollo tan complicado que estamos teniendo de cómo implementar la tecnología ahora en el nuevo modelo de educación. Entonces es un tema muy interesante, justo porque ahorita estamos en pleno COVID, y también porque pues en cierto sentido estamos bastante atrasados en el tema de tecnología y se puede ver en muchos sectores. Entonces, Sebastián Guevara, lo voy a dejar a él que se presente porque tiene muchas más cosas que decirles, además de las que yo les puedo contar. Y pues adelante. Hola Santiago y Sebastián y el auditorio, muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí en Sin Instructivo y sobre todo para hablar de un tema que me parece no solo apasionante, sino en este momento crucial, que es cómo la educación y la tecnología están relacionadas, ¿no? En este momento de la historia yo creo que es el mejor para poder platicar de esto, sobre todo porque en el contexto de la pandemia, se reflejó que en realidad ningún sistema educativo en el mundo estaba listo para eso. O sea, ninguno, ni siquiera los países más desarrollados estaban listos para tener un sistema educativo con modalidad completamente a distancia o digital, ¿no? Y nuestro país no es la excepción. Nuestro país ha enfrentado unos problemas rudísimos en estos últimos meses en materia educativa y trabajando desde la SEP les puedo contar muchos de los retos que hemos enfrentado y aparte por qué no estábamos listos para estos retos, por qué ningún país estaba listo, y creo que para eso tenemos que platicar un poco de la historia de la educación, si les parece. Es correcto, pues antes que nada me gustaría agradecer que estés aquí con nosotros, Sebas. Sebas, la verdad es que siempre ha tenido aspiraciones altas, como todas las personas deberían, y creo que ha logrado sus metas poco a poco. Y la verdad es que junto con todos los demás invitados que hemos tenido a lo largo de estas semanas, es un honor tenerte aquí, amigo. Muchas Entonces, gracias, amigo. como siempre, voy a dar mi introducción histórica con un poco de contexto sobre lo que vamos a platicar. Siento que este podcast en específico va a tener un tinte bastante sociopolítico, a diferencia de los otros, no tan técnico, aunque vamos a discutir justo el tema de cómo la tecnología nos permite enseñar y aprender mejor, es decir, cómo permea el sector de la educación. Y para ello me gustaría platicar de una pequeña parte de ello que es lo que conocemos como e-learning, ¿no? Digamos que el concepto de e-learning se aplica ya cuando entra el Internet, pero el concepto de la educación a distancia o poder transmitir información y enseñarle a las personas sobre distintos temas es algo que se remonta a 1840. Los registros muestran que Isaac Pitman fue el primer profesor en toda la historia de la humanidad, al parecer, que empezó a tener un sistema bastante análogo, pero al final de cuentas un sistema de educación a distancia a través de correspondencia. Él tenía una vocación impresionante por enseñar y justo creía en esta parte
de la democratización de eso, un pensamiento bastante avanzado para su época, pero una democratización del conocimiento sin importar de dónde vinieras, ¿no? Entonces lo que empezó a hacer fue tal cual invitar gente a que le mandaran correspondencia y él se dedicaba a explicarles y enseñarles los temas que ellos iban pidiendo a través de la correspondencia. Inclusive llegó a tener tantos alumnos, hasta donde se tiene registro, llegó a tener más de 300 alumnos más o menos al mismo tiempo. No todos simultáneos, pero al mismo tiempo. Estamos hablando de que son 1840 y todo a través de cartas, que inventó un lenguaje compacto y la primera lección siempre era sobre cómo escribir con él. Iba explicando cuál era su método para abreviar palabras y poder explicar y escribir mucho más rápido, de tal suerte que los 300 alumnos pudieran recibir lo más pronto posible una respuesta de su parte, ¿no? Entonces, un ejemplo más de la historia de cómo podemos innovar sin necesidad de tecnología, ¿no? La innovación no va directamente relacionada a la tecnología, sino que es algo inherente al ser humano y algo que siempre va a estar presente mientras sigamos evolucionando y buscando formas de solucionar los problemas. Posteriormente a esto, en 1954, un profesor de Harvard inventó lo que se llamó como una máquina de enseñanza. Esta máquina lo que permitía era mandar instrucciones programadas a los alumnos de Harvard, en las cuales ya sin necesidad de que el profesor les mandara una correspondencia o directamente platicar con ellos, podía mandar instrucciones sobre las tareas que tenían que hacer, trabajos, etcétera, ¿no? Esta es la primera vez que a través de un instrumento mecánico, electromecánico, se basa una persona para empezar a hacer un tema de enseñanza, ¿no? Por así decirlo. Y fue hasta 1960, solamente 6 años después, cuando se creó el primer programa de entrenamiento basado en computadoras, ¿no? Lo que se conoce como un CBT en inglés. El programa se llamaba Plato y justo lo que buscaba era empoderar bueno, no las empresas, a las instituciones educativas para que pudieran enseñar de una forma más sencilla basadas en tecnología. La primera universidad de implementar esto fue la Universidad de Illinois, y fue tal éxito que en realidad le tomó solamente un par de años que empezaran a utilizarlo muchas empresas, muchas instituciones educativas, universidades, alrededor de la misma, ¿no? Esto fue la primera validación tal cual de que un mercado nuevo, una oportunidad nueva y una demanda existía por formas más sencillas de transmitir conocimiento y permitir a alumnos y personas que quisieran aprender romper la barrera geográfica y también la barrera de conocimiento que existía en su momento. El primer sistema que se generó así de forma online fue en general ya hecho hasta los 70s. Fue cuando en verdad la educación online empezó a ser una thing tal cual, ¿no? Y se empezó a hacer sobre todo más interactiva. Hasta este momento todos los sistemas que existían o todas las metodologías utilizadas eran mucho de recibir información, pero nada de dar de regreso, ¿no? Sino que era muy de comunicación, de te la mando y me la regresas, te la mando y me la regresas. Fue hasta este momento en el cual ya empezó a haber un involucramiento mucho más tanto del transmisor como del receptor para generar un sistema y un ambiente de enseñanza mucho más interactivo, ¿no? Y en el 2000 es justo cuando ya empezamos a tener estos sistemas robustos de e-learning, ya con un internet mucho más avanzado, en los cuales ya no solamente son las educativas que lo están utilizando, sino que empiezan a ofrecer contenido y conocimiento vía estos sistemas abierto al público, tal cual en general, ¿no? A cobrar por este conocimiento y de una forma más bella, inclusive algunos a regalarlo, ¿no? Es en este entonces donde se empieza a ver tal cual ya al e-learning como no un sustituto en su momento, un competidor grande para la educación tradicional, ¿no? Que en sus momentos yo siento que sí fue un gran golpe a las instituciones, como que tenían un poco de miedo, porque al final del día creo que más que de todo lo que vamos a platicar, se nota que el conocimiento ahí está, ¿no? Solo es cuestión de tener buenas metodologías, de buscar formas de acceder a él y sobre todo de tener herramientas que nos permitan validar que tenemos el conocimiento adquirido. Posteriormente a esto, también las empresas empiezan a utilizarlo para entrenamiento de sus propios empleados, ¿no? Ya no solamente para un tema educativo, digamos, por obtener un título, sino para obtener un trabajo, justo minimizar costos de adopción de nuevo personal, etcétera. Ahí los departamentos de RH se volvieron locos, porque justo ya en lugar de 3 meses de experiencia para poder entrar a meter a alguien en alguna posición, en un corporativo, etcétera, tomaba solamente un par de semanas de sentarlo
a utilizar una herramienta desarrollada con contenido específico para la empresa. Posteriormente a esto justo fue alrededor de 2009, donde se empiezan a separar ya y a segregar el mercado del e-learning en distintos tipos de herramientas. Una de las más famosas son los LMS o Learning Management Systems, que justo están enfocados en un tema más de capacitación que de educación, para permitir a la gente administrar su propio contenido, es decir, ya no necesariamente que seas una empresa o que seas solamente una institución educativa, sino que si tú tienes si quieres compartir con el mundo, puedas entrar, subir tu contenido y permitir que las demás personas accedan ya sea por paga o de forma gratuita, ¿no? Lo cual me parece impresionante. Una forma más que, aunque ahorita ya está muy normalizado, es bellísimo que podamos democratizar el conocimiento sin importar el horario, sin importar la región geográfica, de forma gratuita, ¿no? Inclusive, uno de los más impresionantes, a mi parecer, es justo del MIT. Para aquellos que no sabían, el MIT cuenta con una plataforma online que se llama el MIT Open Courseware, en los cuales ellos suben todos los cursos grabados, sílabus, contenido, etc. Yo he tomado personalmente, hace varios años tomé varios cursos ahí, y es padrísimo porque al final del día tú dirías, híjole, para entrar al MIT tienes que ser un genio. Y pues digo, si no tienes las posibilidades por X o Y razón, puedes entrar a esta plataforma y tomar clases con los mismísimos profesores que les enseñaron hace 4 o 5 años a los ingenieros top del mundo ahorita, ¿no? A los doctores o a los filósofos, etcétera. El conocimiento está democratizado. Es decir, una de las escuelas top 10, si no es que la top en algunas áreas, sobre todo de tecnología, está democratizando su conocimiento. Creo que eso es un gran mensaje sobre cómo debería funcionar la educación a nivel global y cómo debemos ir evolucionando un tema más de que todo el mundo tenga acceso a los conocimientos, ¿no? Inclusive ver también, cuestionarnos qué papel juegan las instituciones educativas, cómo ir evolucionando esto, ¿no? Si son más una plataforma de networking que en realidad una forma de enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente ahorita lo que estamos viendo, hablando un poco más de Canto Studio, pues hemos recibido bastantes propuestas de proyectos para temas de capacitación con realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? Ya no solamente un tema de enseñanza a nivel me siento en una pantalla y me pongo a verla, sino que para algún técnico que quisiera, por ejemplo, para una planta de Ford o alguna otra marca, aprender cómo funciona la puerta o aprender cómo arreglar un refrigerador para Samsung, etcétera, en lugar de tener que ir a un centro de entrenamiento especializado, poder utilizar su propio dispositivo para ver con realidad aumentada y realidad virtual cómo se tienen que hacer las reparaciones. Sin más que decir sobre el tema de historia por el momento, yo tengo una pregunta para ti, Sebas. Cuéntanos, ¿qué tienes que decir sobre la educación? Muchas gracias, Tocayo. La verdad, me gustó muchísimo el resumen histórico que acabas de contarnos. Especialmente lo que me llama la atención es que le das al clavo cuando dices que uno de los logros de la relación entre tecnología y educación es que es la democratización del conocimiento. Porque justamente cuando hablamos de la historia de la educación ha sido históricamente muy elitista. No realmente la educación no ha sido históricamente democrática ni al alcance de todos como lo está haciendo hoy en día cada vez más gracias a avances tecnológicos. En realidad, el origen de la educación, cuando ves cualquier sociedad previa al siglo XIX, la educación es solo para los hijos de cierta élite, que normalmente es el clérigo, figuras religiosas en general, figuras políticas y en algunos casos comerciantes. Pero la verdad es que es un grupo muy limitado el que tenía acceso a educación. Y es solo hasta que sucede la revolución industrial que se empieza a expandir la oferta educativa en casi todos los países del mundo, y no por gusto, sino por la necesidad de tener un capital humano más desarrollado para poder desarrollar nuevas tecnologías y para poder operar maquinaria que antes no se necesitaba tanta preparación, ¿no? Entonces, en realidad, la expansión educativa no es por gusto, sino es por necesidad de la industria y de los gobiernos. Entonces la revolución industrial empuja que todo el mundo empiece a ir a la escuela. Y algo muy interesante que creo que hay que comentar porque la gente olvida muy seguido es que hasta hace muy poco, en realidad todavía discutíamos si la gente es capaz de aprender. O sea, había una discusión hace 100 años aproximadamente todavía de si las mujeres son capaces de aprender, si los grupos minoritarios son capaces de aprender, si los nativos americanos sean capaces de aprender. Debates
todavía, y digamos, esto es muy reciente, ¿no? Y estamos hablando de que todavía estábamos discutiendo si la gente tiene capacidad de aprender. Imaginen que en 100 años pasamos de esa discusión a no solamente que todo el mundo puede aprender y puede ir a la escuela, sino que tienen que ir a la escuela y además, de paso, democratizar el acceso al conocimiento, ¿no? Entonces hemos pasado por un avance enorme en 100 años. Wow, ok, eso está muy interesante. Y creo que si lo vemos desde un punto de vista como incluso político y de poder, pues probablemente lo hacían, o sea, creo que incluso la iglesia y algunos grupos de poder político lo hacían para que pues la gente se mantuviera de alguna forma ignorante, ¿no? Y que no supiera tomar decisiones ni supiera saber lo que estaba pasando y lo que estaba siendo decidido por ellos, ¿no? Pero pues sí, llega un punto donde la tecnología... mentiras del PRIAN. Pero pues sí, no lo dudes. La tecnología te alcanza tanto que pues ya si no empiezas a educar a la gente significa que te vas a atrasar tecnológicamente y el país no va a llegar a cierto desarrollo incluso económico, ¿no? Y es justo lo que hemos visto en el pasado un poco, ¿no? Que qué es lo que va a pasar con todos estos trabajos que las máquinas, por así decirlo, van a llegar a quitar, pues que nos vamos a tener que adaptar al cambio y vamos a tener que crear nuevos trabajos y capacitar a más gente para que pueda trabajar alrededor de pues los temas nuevos de la tecnología. Pero es una buena introducción. Sí, completamente. Y en realidad algo que mencionas y es muy interesante es que la relación entre tecnología y educación en realidad es muy íntima, ¿no? O sea, tanto los avances tecnológicos han impulsado el acceso a educación, como el acceso a educación y la ampliación de acceso al conocimiento ha promovido que se llegue a más rápido a avances tecnológicos, ¿no? Entonces siempre van muy cercanos el uno a otro, educación y tecnología. Creo que es importante también mencionar que si algo hemos visto en todas las sesiones, de todos los temas, es justo la impresionante aceleración del cambio y del desarrollo en todas las industrias y en muchos sectores. O sea, creo que a nosotros, sobre todo como generación, digo, no por ser central, digamos, como centrar la atención en nuestra generación en específico, creo que nos tocó un cambio duro, ¿no? Porque si lo piensan, nuestros bisabuelos estuvieron en la revolución, o sea, hace 100 años, justo lo que está hablando Sebas, ¿no? Y nuestros abuelos, pues, que sí conocimos, sí te llegaron a contar historias. Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, mi abuela, en mi caso, estudió hasta la secundaria y mi abuelo hasta la prepa, ¿no? Y les fue bien, gracias a Dios, quién sabe cómo, pero pues vaya, o sea, sí es un tema latente y creo que mucha gente se puede identificar que pues el cambio ha sido radical, ¿no? O sea, a veces creo que nos tachamos mucho de ser una especie muy retrógrada y que hay poco cambio, cuando yo creo que al contrario. O sea, poco a poco, como hayan visto, ha habido un cambio impresionante en la forma de pensar y en la conciencia social que tenemos sobre muchos temas. Claro, impresionante. O sea, la simple idea te digo, que todo el mundo puede y debe ir a la escuela es revolucionaria. O sea, hoy en día lo damos como por hecho, pero en realidad, te digo, es muy reciente, ¿sabes? Sí, eso, el acceso, o sea, que la primaria y la secundaria se volvieran obligatorios y ese nivel educativo, supongo que tuvo que pasar un cierto nivel de transformaciones para que llegáramos ahí, ¿no? Y además creo que pues la tecnología está completa en muchas profesiones, o en la gran mayoría ya, está completamente ligada a la tecnología, ¿no? Que sería pues la profesión de Sebas, por ejemplo, sin tecnología no existiría, ningún ingeniero prácticamente existiría si no hubiera tecnología. Pero sí innovadores, como el profesor de las cartas. Pero sí, además no solo estamos hablando de tecnología, llamémosle computación, ¿no? Porque la tecnología está desde los plásticos en donde están desarrollados los envases que tienen yogurts, hasta tecnología nueva de casi de cualquier industria. Entonces, pues a mí me gustaría saber qué es lo que ha pasado con esta expansión tecnológica y cómo estamos nosotros en México en este sentido. Claro, pues en realidad el nivel educativo el que más se ha expandido, por ejemplo, por mejoras tecnológicas, que te lo puedo decir de alguna forma, el sistema educativo que más tiene estudiantes en línea es educación superior. En realidad en México una gran parte de la matrícula de educación superior son estudiantes que toman clases en línea antes de la pandemia, desde antes.
Y en realidad no hay tan mala conexión entre el mercado laboral y el sistema educativo en México cuando hablamos especialmente de avances tecnológicos, solo en ese aspecto. En realidad estamos hablando de, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, que tienen un vínculo cercano con la industria y en el que constantemente hay retroalimentación entre tanto qué necesita la industria de los estudiantes como qué estudiantes buscan de la industria, ¿no? Entonces hay como una colaboración intensa, pero yo creo que todavía muy limitada. O sea, todavía no tenemos la capacidad ni, por ejemplo, en términos de patentes, en términos de desarrollo y de innovación, estamos muy atrasados en ese aspecto, ¿no? Pero yo creo que ahí está el reto, como cómo no solamente mejora educación y tecnología y el uno al otro se retroalimentan, sino en realidad cómo el sistema educativo en sí puede generar nuevas tecnologías más allá de los que la industria hoy en día necesita, ¿no? O sea, que es la parte de innovación. Yo tengo una pregunta ahí. Vaya, entiendo tu punto, me parece muy válido, pero me llama la atención que mencionas el tema de no tenemos la capacidad. Yo creo que así como la seguridad de la educación es un tema de percepción. Es decir, yo creo que el problema, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí, o sea, de eso que les contaba, por ejemplo, de la realidad aumentada o realidad virtual involucrado en temas de educación está padrísimo, pero con lo que tenemos ahorita aterrizado, que ya está muy homologado, yo creo que es más el tema de la percepción que se tiene sobre la educación en línea, ¿no? Creo que en general, si no, por ejemplo, no es lo mismo que te digan, tomé clases en el MIT, OpenCourseware, online, bla, 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 bla. A que te digan, pues es que la neta me metí a NextU y tomé un curso con un brother que lleva 15 años en la industria sobre esto y es experto, ¿no? Creo que la gente en general, no nosotros tal vez, no lo sé, yo creo que en general la gente cuando escucha me capacité en línea o tuve educación en línea, asimila de forma inmediata mala calidad. Mala calidad, exacto. ¿No? Yo creo que es un tema más de evolucionar la percepción que se tiene sobre la capacitación en línea para permitir que haya más igualdad en las oportunidades que tienes con una educación tradicional a una educación online. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que ese cambio cultural de poder transformar la percepción que tenemos sobre la educación en línea ya está sucediendo hoy en día porque nos lo forzaron, ¿no? A todos los niveles educativos ahorita están trabajando en línea y hemos visto los pros y los contras que ha traído eso, pero creo que al menos está normalizando que no es tan malo como todo el mundo pensaba, ¿no? O al menos está cambiando un poco el estigma alrededor de las clases en línea o de los cursos, las carreras completas que hay en línea, que no es por... Y la verdad es que ese sí es un prejuicio, el pensar que si algo es en línea, que es de peor calidad que algo presencial, ¿no? Eso en realidad no... Eso es un simple prejuicio, no hay nada detrás de ese razonamiento. Entonces creo que tiene razón, creo que en realidad debemos, y espero que esté sucediendo, cambiar esa percepción sobre la educación en línea, que no es en sí mala. Digo, o sea, algo que yo les quería platicar era que yo veo 3 elementos que necesitas que sucedan para que la educación en línea sea exitosa, sobre todo para niños más pequeños. Bueno, ahorita les voy a decir cuáles. Yo estaba pensando que en realidad algo que se necesita es, o sea, tan sencillo y suena obvio, pero es contar con una computadora que tenga internet. Es que suena obvio, pero en serio no es obvio y ahorita vamos a ver por qué. Porque en México la mitad de los estudiantes no tienen una computadora con internet. Entonces, yo digo que lo primero para tener una educación a distancia exitosa es tener una computadora con internet, tener un docente que tenga habilidades digitales y 3, contar. El tercer punto en especial va dirigido a los niños más pequeños, que es contar con el apoyo de un familiar que tenga el nivel educativo y el tiempo para apoyar tu aprendizaje. Son esas 3 cosas, ¿no? Entonces yo creo que si esos 3 se juntan, que es, repito, contar con el equipo, ¿no? Computadora, internet. 2, contar con un docente con habilidades digitales. Y 3, apoyo de un familiar o un guardián que te pueda apoyar en el aprendizaje digital. ¿Qué opinan ustedes? Ese punto 3 justamente es muy interesante porque sí, o sea, por un lado entiendo perfecto que si no tienes una persona que te enseña a usar las herramientas que tienes, pues no lo vas a lograr hacer, pero ya lo mencionaba en otro capítulo antes,
hicieron un experimento justo de la educación digital, que mandaron unas tablets a un lugar remoto en África que no sé exactamente cuál era. Se las dejaron con cierta restricción incluso, ¿no? Que no se podían usar ciertos programas o no se podían hacer cosas, y pues ahí nadie tenía acceso a esa tecnología tampoco, ¿no? Y creo que regresaron 3 meses después o unas semanas después, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo después, y los niños no solo habían dominado la tablet, sino que habían logrado desbloquear los programas que les habían restringido. Genial. Está muy interesante porque hasta cierto punto, y creo que es un poco el sentido de este podcast y por eso se llama Sin Instructivo, hasta cierto punto comprobar un poco cómo funcionan las cosas y prueba y error tal cual a la antigüita, si lo quieres ver así, o más bien es parte de la lógica humana, logras llegar a una solución de un problema incluso tecnológico, que ya es bastante más elevado, ¿no? Yo creo que ahí sentí, o sea, digo, bueno, a mi perspectiva, está súper fregón ese ejemplo, pero siempre voy a creer que ahí estamos desacreditando un poco a los súper diseñadores de UX UI de Apple, claro. porque es como el mismo ejemplo de, mi hijo es un genio, está usando el iPad, cuando en realidad hay un diseñador que se la pasó 6 años analizando la interacción niños con dispositivos para que fuera una interfaz totalmente intuitiva. Pero estoy de acuerdo, o sea, el humano en sí tiene una capacidad de aprender intrínseca que nos permite crecer, ¿no? Y adaptarnos. Yo creo que algo que mencionas muy interesante, Sebas, esto que dices es justo el tema, el primer punto, ¿no? Es el que a mí me llama la atención. Es justo otra realidad que creo que paralelamente los universos que existen aquí en México, pues están cañones, ¿no? O sea, uno diría, pues bueno, conéctate y aprende, ¿qué es lo que te detiene? Y pues de pronto me dicen, ¿sabes qué? Es que la mitad de los estudiantes en México no tienen una computadora con acceso a Internet. Es decir, no solamente una computadora, no hay acceso a Internet. Está muy cañón. Yo creo que ahí falta justo un tema de primero homologar la infraestructura y el acceso a este tema, ¿no? Como el proyecto que tenía Facebook de Internet con globos aerostáticos en la estratosfera, o inclusive simplemente hacer un proyecto por parte del gobierno, ahora sí que un porfiriazo que permita pues un crecimiento industrial y tecnológico en temas de Internet, ¿no? Que permitamos permear todo el país de tal suerte que, vaya, es poner la plataforma base para que pasen cosas interesantes y buenas para todos. Sí, claro, no, completamente de acuerdo. Y el gran problema en México, cuando sucede, el gran reto educativo cuando sucede la pandemia es justamente el acceso a dispositivos digitales, ¿no? De alguna forma. O sea, te digo, el 50% de los estudiantes no tienen computadora con internet, el 10% no tienen televisión. Entonces, todavía quisieras que lleguen a través de, bueno, la iniciativa que está llevando a cabo la Secretaría de Educación Pública se llama Aprende en Casa. Y Aprende en Casa básicamente es un conjunto de herramientas, entre ellas programas de televisión, formatos en línea, en internet, que son videos, ejercicios interactivos, cuestionarios, y también usan Google Classroom. Pero el tema es, si 10% no tienen televisión, ¿qué haces? O sea, digo, para esto, 10% de estudiantes son un poco más de 2 millones de estudiantes. Entonces, nada más en educación básica. Entonces, o sea, es enorme, ¿no? Y si 50% no tienen computadora con internet, ¿qué podemos esperar del resto? O sea, de realidad, si no se cumple el paso 1, no te queda mucho que hacer, ¿no? Tendríamos que volver al sistema del que tú hablabas al principio, tocayo, de la educación a distancia a través de correspondencia, porque no hay de otra, ¿no? Y es impactante que en México no tengamos, que siga habiendo un retraso tecnológico de esta magnitud, ¿no? Ese es el gran reto. Y va más allá de lo educativo y va más allá de la pandemia, ¿no? Esto nos hace pensar en cómo hay tantos grupos de personas que hemos dejado marginados a través del tiempo, pensar que no se han hecho los esfuerzos suficientes para que haya cobertura tecnológica. Y ahí mencionas un tema muy, muy importante, que es justo lo estaba platicando con un profesor del ITAM. Mucha gente ahorita, y como lo han estado manejando muchas universidades en general, están usando Zoom para la educación digital, cuando eso realmente, si lo ves, o sea, si lo analizas, no es educación digital, vamos a tener una videoconferencia con Zoom. ¿Cuál sería la diferencia entre una clase de ellos y este podcast que estamos teniendo en este momento, ¿no? Que por mucho tiene mucha más participación.
Pero pues la educación digital necesitas más cosas, ¿no? Para que una persona aprenda le necesitas poner ejercicios, necesita interactuar de una forma diferente. Además, ¿qué pasa con todos los niños, no? O sea, una persona, nosotros tal vez ya estamos un poco más acostumbrados porque pues nuestro trabajo tal vez se adaptó y tienen que ser videoconferencias y lo que quieras, ¿no? Pero ¿cómo le explicas realmente a un niño como, oye, ¿sabes qué? Ahora ya tienes que aprender pegado a esta pantalla, ya no vas a tener ejercicios y tu clase de deportes ahora va a ser un profesor enfrente de ti ayudándote, no sé, a hacer poses de taekwondo, no sé ni siquiera, ¿no? Pero... No, claro. No, y pero piénsalo, siempre me gusta pensar el caso, una niña de 4 años enfrente de una pantalla, ¿no? ¿Cómo quieres que tome clase enfrente de una pantalla de una niña de 4 años? O sea, y que un docente en serio la tenga entretenida, aprendiendo. O sea, la dinámica cambia mucho y se necesitan habilidades impresionantes. Eso sí, mis respetos a los docentes que sí lo logran, el tener las habilidades digitales y socioemocionales para poder enseñar a través de formatos así, ¿no? Debe ser un reto enorme para todos los docentes del mundo ahorita. Sí, esa parte justo que la mencionabas en el punto 2, que el docente sea como tecnológicamente hábil para poder dar una clase, eso también me levanta como muchas dudas, ¿no? Porque ¿qué pasa con todas estas personas que son unos genios, que llevan años dando, o sea, haciendo la cabeza de, no sé, la facultad de ciencias de quién sabe dónde y ahora de repente pues, le tienes que decir a un señor de, no sé, 70, 80 años que ni siquiera nació con esto, como, oye, ahora te tienes que capacitar para no solo dar clases presencialmente, sino digitales, y ahora vuélvete tecnológicamente, pues, Hábil. hábil Sí. para llevarlas, ¿no? Y te van a decir como, oye, pero ¿por qué? O sea, Sí, sí, sí. No, les voy a dar un ejemplo. Cuando había evaluación docente en México, en el Gracias, sexenio AMLO. pasado, cuando había evaluación docente, la mayoría de los docentes que presentaban problemas eran varios exámenes, pero había uno que era en una computadora y que era de opción múltiple. Pues la crítica a ese examen era que era computadora. Muchos de los profesores ni siquiera podían llenar era opción múltiple, ¿me entiendes? O sea, algo que para nosotros podrá sonar Clic. absolutamente clic, 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 sencillísimo, para ellos sea abrumador porque, y no es, piénselo bien, había muchos de esos docentes que nunca habían visto una computadora en su vida, así lo decían ellos. Entonces, obviamente eso es abrumador, pero piensa, si ese docente que vio por primera vez una computadora en su evaluación, ¿cómo creen que va a poder dar una clase en línea, no? Subir contenido, preparar contenido personalizado, es imposible. Creo que justo eso que comentas es un tema muy duro, ¿no? Y creo que es algo que se le critica. Bueno, es un arma de doble filo que le da la educación en línea. Es decir, por un lado, tienes, o sea, creo yo que con todo el tema que tenemos en déficits, tanto de acceso a Internet como otras herramientas para la educación, existe de todos modos talento que va saliendo de Oaxaca, de Chihuahua, donde quieras, sin recursos, sin apoyo. Sería impresionante ver, uno, qué pasaría si los apoyamos. Ahora sí que va a sonar súper choteado, pero si hay talento, solo falta apoyarlo. Tal cual eso es Es real, verdad, ¿no? Lo es decimos muy de completamente broma, cierto. Lo pero decimos es de broma, pero es cierto. cierto, sí. Y creo que al final hay muchos temas que toca la educación en línea que se tienen que atacar. Uno de ellos es, primero, ¿cómo hago yo para este grupo de estudiantes que, sin importar su origen, tienen no solo no la habilidad, yo creo que se trata mucho de intención, de voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? Y esta parte. Por otro lado, tienes docentes verdaderamente capacitados de muchísimos lados que tal vez no tienen la habilidad o tal vez no tienen la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Creo que la educación en línea, justo una barrera que rompe es la que vemos, la geográfica, ¿no? Y también la temporal. Es decir, imaginemos que hubieran grabado a Einstein para que explicara, no sé, termodinámica, algo, ¿no? Leyes de la cinética. O sea, estaría impresionante, ¿no? Poderte meterte en una plataforma y escuchar al mismísimo Einstein explicante sobre esto. Tal vez no en un webinar, porque pues, seguramente no sabría cómo, pero sí que lo hubieran grabado en un pizarrón, en su ambiente, en el ambiente donde él está acostumbrado a enseñar, con una cámara, ¿no? Creo que las oportunidades que tenemos ahorita para estos casos es justo buscar un punto medio en el cual
ahora sí que siguiendo las leyes del capitalismo, pues machemos, aquí está la demanda y aquí está la oferta, ¿no? Vamos a buscar los mejores profesores y a ponerles un ambiente que permita unir ambas cosas y a ver qué sucede. Seguramente va a ser algo muy positivo. Claro, estoy completamente de acuerdo. Justo la capacidad de romper barreras geográficas y temporales es impresionante, ¿no? Cuando dijiste eso, me llegó a mente, yo creo, el ejemplo más exitoso de educación en línea que hay pre-COVID, que es Khan Academy, ¿no? O sea, el éxito de Khan Academy es brutal y la idea es esa. ¿Cómo puedo educar más allá de geografía y tiempo, ¿no? O sea, trascendiendo esos dos. Y digo, la historia del origen de Khan Academy a mí me encanta, que justo el señor Khan le quería enseñar a su sobrina, creo que eran matemáticas, pero estaban en distintos lugares y entonces él grababa videos en YouTube explicándole y ella los veía las veces que quisiera. Y mientras la niña le encantó ese método y le decía, es que a mí me encanta porque a diferencia de mi maestra, no te puedo poner pausa y no puedo yo aprender a mi ritmo y no lo puedo ver cuando yo quiera, las veces que yo quiera. Entonces dice, entonces él descubre que en realidad, o sea, hay muchos niños niños y niñas que les encanta, que les encantaría la escuela, les encantaría aprender si tan solo la modalidad no fuera tan cuadrada y estricta como es la educación tradicional. Ese es un tema, ese es todo un tema, ¿no? Justo que estamos rompiendo fronteras en cuanto a todo, en cuanto a la parte laboral, incluso ya, pues ahorita una persona que nunca hubieran descubierto antes para trabajar en Google, que es un genio y que vive en un país remoto, ahorita ya tiene las habilidades de trabajar y no me imagino todo lo que pueden aprender los niños ahora, ¿no? Gente que ya no tenía acceso a la tecnología, pues a la educación, perdón, ya con la tecnología va a tener acceso. Y ese es otro de los problemas que parecen obvios, pero no son obvios. Pues realmente la realidad es que no todo mundo bajo el modelo anterior tradicional podía tener acceso a la tecnología porque pues hay un pues límite de espacio que puede haber en una escuela y también hay un límite de profesores. Entonces ahorita lo que está pasando es que tú desde un solo profesor podría estar educando a millones de personas y entonces está rompiendo otra barrera, ¿no? Digo que el problema sí es que pues, muchos de los países con más marginación educativa pues son países que están completamente alejados de la tecnología y no tienen cómo accesarla, ¿no? Pero sí, tal vez suena muy idealista, pero si los gobiernos empezaran a orientar todavía más parte de sus ingresos o de todo esto, yo no sé bien cómo funcionan las políticas públicas honestamente, pero si se empezara a destinar dinero incluso del sector privado hacia esas zonas, creo que avanzaría muchísimo todo en general. Estoy completamente de acuerdo. Imagínate cuánto talento hay, o sea, desplegado por todo México que justo no identificamos, que justo es un chavo brillante, una chava increíblemente lista que no pudimos reconocer porque estaba lejos, ¿no? Y esto es un problema de desigualdad que tenemos históricamente y no hemos podido resolver. Y peor aún, mi gran temor por la crisis del COVID en términos educativos es que se van a ampliar muchísimo las brechas de desigualdad. O sea, va a haber un problema enorme porque justamente los jóvenes que más acceso tienen a tecnología también son los que van a poder seguir aprendiendo de forma más regular, de alguna forma. Y justamente, digamos, ese 10%, que yo te apuesto que ese 10% que no tiene televisión, tampoco tiene computadora con internet. Entonces, ese 10% obviamente se va a quedar atrás. Y obviamente ese 10% por las condiciones donde suele estar una comunidad que no tiene televisión ni internet, no van a tener los mejores profesores para poder compensar más adelante lo que no aprendieron porque digo, esta vez fue una tercera parte del curso, de todo el ciclo escolar, ¿no? Digamos, no se perdió, se está intentando recuperar, pero bueno, yo creo que el gran reto es eso, que se van a ampliar las brechas de cómo están aprendiendo los que más recursos tienen y los que menos, que ese es un problema enorme, ¿no? Totalmente. Me gusta mucho el podcast que creo que profundizamos ahorita bastante en el qué, ¿no? Y en los problemas que existentes.
Y creo que me gustaría que migráramos un poquito la conversión hacia a la carnita, ¿no? A poner bueno. ¿Cómo lo resolvemos, no? ¿Cómo si tú, bueno, tú sí estás en gobierno, Sebas, tú ahorita estás en la SEP, estoy seguro que ahí se van a implementar cosas interesantes, pero vaya, ¿cómo lo resolvemos, no? ¿Cuál es la solución para homologar y democratizar el conocimiento? Sí, claro, no, y ese es el reto enorme, ¿no? Cómo poder, justamente de lo que hablamos al principio, cómo democratizar el conocimiento, pero ya no solo en términos como abstractos, sino en realidad cómo puedes mejorar el acceso usando tecnología para todos, ¿no? Y esto se ha usado desde hace mucho, por ejemplo, desde modalidades como la telesecundaria, que es una modalidad muy antigua, en realidad lleva al menos 4 décadas funcionando telesecundaria, y es un ejemplo un poco ya un poco anticuado, pero en realidad, bueno, este es un ejemplo para cómo usar tecnología para llegar a las comunidades más marginadas, ¿no? Telesecundaria. Y lo que yo quiero pensar es ¿por qué dejamos de innovar en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué no hay en serio un esfuerzo enorme para poder instalar Internet en cada escuela del país? Que esa es una de las iniciativas de este gobierno, pero no se ha podido cumplir. Y ese es justo un reto, ¿no? De cada escuela, porque más allá de ser solamente una escuela, el ideal es que las escuelas sean como centros comunitarios donde cualquiera puede ir a aprender, no solamente los niños, ¿no? Sino que en realidad sean como centros, y esto pasa mucho sobre todo en zonas rurales en México, que la escuela es como un centro comunitario, más que nada más un centro donde van los niños a aprender. ¿Qué tal si ese centro comunitario tuviera internet? Imagínate cómo eso traería beneficios para la comunidad entera, para que puedan ir a la escuela y buscar, informarse, trabajar. Pero bueno, yo creo que un reto es justo ese y sería una gran solución que llegue el internet a todas las escuelas. Eso es uno, ¿no? Totalmente. Bueno, perdón, Santi, déjame comentar. A los que nos han seguido, gracias por ser tan fieles seguidores. Hay un tema que ha popeado por ahí, que es justo el Li-Fi. Los dejo para que lo investiguen. Creo que algo interesante sería explorar en la siguiente década o 2 décadas, que algo que sí ya tienen, bueno, yo espero que, la verdad es que lo desconozco el dato, futuro, algo que ya tiene la mayoría de los estudiantes es luz. Y con la luz, si utilizamos Li-Fi, olvídate el internet a través de Wi-Fi. Para tu información, tocayo, pero seguramente lo conoces, pero el Li-Fi es justo una alternativa, un protocolo de comunicación alternativo al Wi-Fi que utiliza parpadeos que el ojo humano no puede percibir para comunicación de internet a través de la luz, ¿no? A través de sensores infrarrojos. Entonces, con eso podríamos homologar, utilizando infraestructura ya implementada del sistema eléctrico mexicano, que justo fue el tema de nuestro podcast pasado, perdón por tantos comerciales. No, te pasó. Sponsored by. Genial. Sponsored by, que aprovechar lo que ya tenemos, ¿no? No hay recurso, ahora sí que saludos, no hay recursos, estamos recortándole a todo el mundo recursos, pues vamos a utilizar lo que ya tenemos, lo que ya está implementado para buscar soluciones y alternativas. Algo que mencionaba Santi que me gustó mucho y para mí es una de las cosas que tenemos que hacer pronto. Yo sí creo que la educación básica es más fácil que a través de un tutor, a través de alguien que te ampare, puedas lograr sacarla, pero la educación media superior y superior es el verdadero reto para que la gente continúe en la trayectoria, a mi parecer. ¿Cómo lograríamos esto? O sea, hablando más de un cómo, yo sí lo he pensado un montón de veces, creo que sería importante establecer tal vez no una infraestructura en todos lados, si es que es muy costoso o imposible, sino buscar puntos, ¿no? Hacer un análisis exploratorio importante ahora sí que de urbanismo, para ver en dónde poner centros especializados para que la gente vaya a aprender. No escuela escuela primaria Benito Juárez, no. Centro especializado digital, que puede ir un adulto mayor, que puede ir una persona de nuestra edad, que puede ir un chavito, quien quiera a aprender, ¿no? Que haya no aulas, sino tal vez cubículos o sesiones grupales, como sea, donde haya un buen internet, donde haya buen contenido, donde justo no tengamos que tener un docente fijo, sino que utilicemos lo mejor que existe de docencia, grabado, aprovechando las herramientas digitales, con apoyos físicos de educación tradicional en cada uno de estos centros. Eso es, bueno, creo que lo tenía un poco planeado, pero creo que eso es un punto, por ejemplo, a atacar, ¿no? Completamente. Es el ejemplo que dices del Li-Fi es increíble. O sea, porque justamente no se trata de crear más, sino de con lo que ya tenemos, crear nuevo, ¿no? O sea, justo es como utilizar lo que ya tenemos. Y otra idea justo de pensando en soluciones, por ejemplo,
tal vez no tienen computadora con internet. Pero, por ejemplo, algo que no se ha explotado mucho, y claro, es retador, pero, por ejemplo, ahorita aproximadamente 80 millones de personas en México tienen un smartphone. Y el smartphone con internet. No computadora con internet, pero sí tiene un smartphone. Y la app más descargada en México es WhatsApp. Entonces, WhatsApp, por ejemplo, ¿por qué no desarrollar? Digo, es un reto enorme, ¿no? Pero, por ejemplo, si eso ya existe, ¿por qué no desarrollar educación para los padres, por ejemplo, en el contexto del COVID a través de WhatsApp? Tal vez el niño no tiene WhatsApp, pero el papá seguramente tiene. O sea, la probabilidad es alta de que tenga WhatsApp un papá en México. Tal vez no una compu, una laptop con internet, pero un celular con WhatsApp sí, es muy común. Entonces, ¿qué tal empezar a desarrollar contenido para que sea a través de uso de un smartphone, ¿no? Digo, es otra cosa, es otro reto, pero es justo como seguir usando lo que ya tenemos. Sí, aquí yo tengo, justo se me ocurriría, y no sé, te iba a preguntar a ti, Sebas, qué tan viable es esto tecnológicamente, pero yo he visto, por ejemplo, cuando tú entras a la app de AT&T o de Telcel, ellos te prometen que esa app no te va a consumir datos de ninguna forma, ¿no? Entonces, porque muchos de los problemas es que la gente no tiene datos para navegar o luego se les agotan muy rápido y tienen que ir a recargar y recargarlos luego es caro y en general pues el servicio de telefonía y de los smartphones y de la navegación en internet es cara a comparación a países. Entonces, es posible hacer así como lo hace, yo sé que pues AT&T y Telcel son los proveedores, ¿no? Y obviamente pues te van a decir, pues sí, no te cobro esos datos porque vienen de mi app, pero ¿qué tanto se podría hacer una aplicación que de parte del gobierno o algo así no consumiera, o sea, sí consumiera datos, pero no te los cobrara, no sé, algo Pues así? mira, yo te voy a preguntar, ¿cuántas instituciones públicas, incluida la SEP, pagan luz? O sea, al final del día, todo el mundo está montado con Telmex. Saludos al ingeniero Carlos. Y todo el mundo le paga ese men. ¿Sabes? Telecomunicaciones en México, algo de ahí le va a tocar a Telmex, seguro. Ya sea radios celdas para teléfonos, móviles, etcétera. Creo que eso que mencionas, Sebas, es totalmente viable porque ha sido tal la evolución social en el mercado tal cual de la importancia de Facebook, de Twitter, inclusive no solamente para comunicarnos, sino como una forma de, por ejemplo, para el sismógrafo de Twitter, un montón de cosas que se han aprovechado, que gracias a Dios ahorita muchísimos de las compañías telefónicas ofrecen planes con redes sociales ilimitadas, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que sí, o sea, ya se podría implementar sin ningún problema. De hecho, la verdad suena tan viable que en este podcast, te lo digo, Tocayo, Canto Studios se ofrece con la CEPA a investigar el proyecto para desarrollarlo. O sea, nunca lo había pensado, la verdad es que... Y te digo la verdad, yo creo que todos estos problemas, ninguna de las soluciones va a venir únicamente del gobierno. Yo creo que es necesario que haya justo un nexo entre industria y gobierno para estos logros, ¿no? O sea, no puede la SEP, y este es un error que ha sucedido por décadas en la SEP, es cada sexenio tratar de redescubrir la educación tecnológica. Ya ha habido una infinidad de ejemplos que han fracasado y ahorita puedes ver, de hecho, así es como lo mencionaba en un artículo Eduardo Bakov, decía que hay un cementerio de innovaciones tecnológicas de la SEP, porque cada 6 años inventan algo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que había un proyecto que se llamaba Enciclomedia. Enciclomedia en el sexenio de Vicente Fox. Enciclomedia es un proyecto que comenzó, que fue el proyecto de tesis de un estudiante del ITAM de computación. Y Enciclomedia es usar un pizarrón inteligente en las clases a través del cual el maestro puede, o sea, es interactivo, ¿no? Y entonces puede no solamente proyectar videos, sino que puede poner preguntas y los estudiantes lo tocan y van viendo. Era como se supone una innovación tecnológica increíble. El proyecto era bueno, hoy en día suena ya más obvio esto de tener pantallas en el salón, pero en el año 2001 todavía era muy innovador esto. Y entonces el gran fracaso de Enciclomedia fue que nadie en realidad
le enseñó realmente a los docentes cómo utilizarlo. Y pasó de lo que ustedes platicaban hace un segundo. En realidad eran los mismos estudiantes los que empezaron a descubrir cómo funcionaba Enciclomedia y ellos lo empezaron a usar porque los maestros y maestras no sabían usarlo. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una política pública de tecnología educativa que fracasó por una pésima implementación, porque nadie le enseñó a los maestros a usar la tecnología que tenían a su alcance, ¿no? Y en esto gastamos miles de millones de pesos. Una cosa absurda. Claro, es como el dicho, ¿no? De darle, no sé bien cómo va, pero darle el pescado a alguien y pues se alimentará un día, pero enséñalo a pescar y se alimentará para siempre, ¿no? Te voy a regalar una Biblia. Alguien lo dijo, sí, fue Jesucristo. Ahí está mi laguna religiosa. Religiosa. Pero sí creo que pues realmente esa parte de la tecnología, o sea, realmente para que se pueda implementar la tecnología, se le tiene que enseñar bien a la gente, ¿no? Y nosotros lo vemos muy fácil, porque nosotros crecimos con la tecnología. E incluso la generación que está bajo de la nuestra seguramente lo ve todavía más obvio que nosotros. Pero tú pon a una persona que que vivió toda su juventud sin tecnología o sin acceso a todas estas herramientas, y pues no le va a parecer tan fácil. Y es el ejemplo que yo veo con mis papás, ¿no? Que de repente me dicen como, oye, ayúdame porque se descompuso este aparato, ¿no? Y es como, voy a dar de baja mi Facebook. Y es como, papá, pues, ¿cómo te voy a dar de baja mi Facebook? O sea, no entiendo, ¿no? Pero es cierto. Y bueno, aquí esto ya un poco menos relacionado directamente a esto. A mí lo único que me da como, no sé si miedo, es que yo he visto a mis primos que tienen entre 10 y 12 años que están ya prácticamente jorobados por tanto tiempo que pasan viendo la pantalla así, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál va a ser, o sea, cuál es, o sea, qué tanto afecta negativamente o qué tan bueno o malo va a ser esto de que los niños aprendan con la tecnología y con el iPad y con la tablet y que eventualmente acaben teniendo rectificación cervical, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Y justamente, Santiago, esa preocupación tuya yo creo que es una preocupación de todos los papás hoy en día, así, bueno, papás jóvenes, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo, o sea, qué hago con mi hijo? ¿No dejo que use un celular? Sí, dejo que tenga iPad. ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué lo va a usar? O sea, todo esto son cosas que le preocupan a todos los papás y yo creo que con mucha razón, ¿no? Obviamente es algo que te preocupa. Y creo que la solución es una cosa de balance, ¿no? Es una cosa de para qué lo va a usar y no puedes, y sería un error, decirle a los niños que no usen tecnología en un mundo que necesita más y mejor tecnología, ¿no? O sea, justamente necesitas plantar en todos los niños un interés en la tecnología y que empiecen a desarrollar desde jóvenes habilidades tecnológicas, pero es muy distinto eso a estar ya de alguna forma que te absorba, ¿no? el iPad y que en vez de estar criando a tu hijo le pongas Netflix Kids todo el día para que esté tranquilo, ¿no? Esas son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y justo creo que hay un balance. Hay una discusión ahorita en educación muy interesante que es ¿a qué edad debe empezar a usar un niño, ¿no? Y eso sí es medio truculento porque no es claro y no hay suficientes estudios, la verdad, para saber si le hace, sobre todo en los primeros 2 años, hay como una preocupación de que te puede hacer más daño que bien. Pero yo creo que ya... Sí, no, adelante, toca, adelante. No, como esta preocupación en general sobre cuándo empezar a usar tecnología, pero yo sí creo que es importante que se use. Les voy a dar un ejemplo. Yo hice mi servicio social en un proyecto del ITAM que se llama Enlace Rural. Y en ese proyecto vamos a comunidades en Hidalgo a trabajar con las comunidades en distintos proyectos, en unos de enseñanza, otros de producción. Hay distintos proyectos. Y nosotros a veces llegábamos con iPads y tuvimos como un debate ahí de si debíamos dejar que los niños de la comunidad jugaran con el iPad o no, porque ellos no tienen iPads. Estas son comunidades rurales, marginadas, pobres, y entonces
la discusión era, unos decían, no, es que si juegan con el iPad se van a encariñar con el iPad y luego la van a extrañar y no tienen iPad, pobrecitos. Lo que yo les decía es que no funcione así, que si tiene interés en el aparato, deja que juegue. Es mejor que el niño una vez a la semana, que vamos cada semana, vea un iPad y use un iPad, a que nunca use un iPad. Es mejor de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente el uso de tecnología es necesario, pero también creo que los padres lo deben moderar, tanto porque sabemos que el uso ilimitado de aparatos, tanto a nuestra edad como a los niños, no es sana, ¿no? Entonces es algo nada más, creo que es cuestión de regular el tiempo y un poco el contenido. Exacto. Creo que es un tema súper interesante, no solo el nivel de los niños. Mira, profundizando un poquito nomás de los niños, creo que basta con ver todas las quejas. O sea, parte de las quejas es como de que cómo están valorando las maestras de kinder y de primaria, de que ahora los papás tienen a los niños todo el día en su casa, ¿no? Y ha sido, al parecer, un sufrimiento constante. Y también, no es ahorita el COVID. Vayan a un McDonald's en domingo, con temporada normal, y que tenga juegos y van a ver. O sea, de verdad se portan, pues, o sea, no sé, es un tema de educación, de otro tipo de educación que creo que sale de contexto, pero, o sea, creo que está muy fácil también para los papás decir, ¿sabes qué? Ya ten el iPad, pon Netflix, baja lo que quieras, haz lo que quieras, quédate sentadito, tranquilo y callado, mientras echo chisme con tu tía, ¿sabes? Creo que es una salida fácil. A la gente le gustan las cosas fáciles, en general, al humano. Entonces, no lo sé, yo pondría a debate justo el tema de regular el tiempo, no lo sé. Creo que sí es importante, o sea, sí, por no caer en límites, o sea, sí, obviamente tiene que haber una regulación, pero creo que hay una gran diferencia entre un niño que utiliza 8 horas el iPad un día, tal vez viendo videos de cómo construir algo porque tiene mucha curiosidad y justo YouTube le ha permitido, yo lo hacía de pequeño, por eso me acuerdo, ¿no? Para hacer cosas súper ñoñas, obviamente, tampoco digo que sea algo muy normal, pero como que busque de ahí conocimiento para hacer algo, nomás porque tiene curiosidad, a otro que se la pasa viendo Netflix, ¿no? Y creo que eso no se extrapola, o sea, creo que eso no es solamente los niños, se extrapola a nuestra edad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me encanta lo que hago y sí me aviento días de 16, 18 horas de trabajo y me fascina. O sea, cuando la gente me ve ahorita, por ejemplo, tal vez mi roomie diría como, ay, es que todo el día estás en el teléfono y ahorita yo estoy, por ejemplo, pasándola muy bien, ustedes en el podcast disfrutando nuestra conversación, hablando de temas muy interesantes el día de hoy. Creo que al final del día también no es el medio, sino el fin, ¿no? Al final del día me dirías, sí, tú eres programador, sí, güey, pero yo ocupo internet y todo no para estar en Facebook como tal vez, no, sin necesidad de ofender, como muchos godines para echar 3 horas de horas nalga, mientras me pagan, o sabes que ya acabaron mis horas, ya voy a pasar 4 horas de mi sábado, 5 horas de mi sábado viendo Instagram, sino para en verdad cultivarme. O sea, yo estoy tomando curso en línea, programo, ahorita estamos haciendo el podcast. O sea, creo que al final del día, sin importar la edad, el fin para el cual utilizas la tecnología es más importante que el mismo hecho de estar utilizando la tecnología, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, y eso es clave. Por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto, me hiciste pensar en 2 casos. En Israel, los niños desde preescolar tienen clases de seguridad cibernética. En preescolar, ¿pueden creer eso? O sea, puede sonar un poco absurdo al principio, pero lo que hacen desde preescolar es empezar a enseñarles un poquito como qué es la privacidad, qué es el uso de tus datos, qué es tu información, qué es tuyo, qué no es tuyo. Les empiezan a enseñar, ahí empieza como algo teórico de qué es la ciberseguridad. Pero, por ejemplo, ya en secundaria ya están aprendiendo unas cosas muy elevadas en cuanto a cómo protegerte de ciberataques, ¿no? En secundaria, y cosa que yo no sé qué es un ciberataque, ¿no? Pero, bueno, y por otro lado, es en Japón donde en primaria ya les están enseñando a programar. O sea, desde que estás en primaria, en todas las escuelas públicas de Japón, les están enseñando a programar a los niños. Y esto no es a qué se van a dedicar después. Esto ya es ellos lo consideran como una habilidad esencial para esta generación. O sea, ya no es nada más para los que quieran dedicarse a mates, compu. No. Es programar para todos, porque y como ellos lo ven, en el futuro no tan distante, va a ser una herramienta necesaria para todas las profesiones.
esto es justo algo importantísimo, ¿no? Hay una gran diferencia, justo como decía Sebastián, entre poner a un niño a ver 8 horas de Netflix a poner a un niño a 8 horas de contenido como de alguna forma más productivo, que esté desarrollando habilidades, que esté desarrollando su propia curiosidad. Estas son cosas muy diferentes y yo creo que el sistema educativo no solamente debe permitir el acceso a educación, sino que debe fomentarlo como lo hacen en otros países, ¿no? Sí, yo ahí tengo un tema que, pues con el que yo interactúo en el día a día y que a mí me parece un tema ¿Tienes esencial. un hijo? Ahorita la gente está generando contenido casi por generarlo, ¿no? Porque ya es fácil hacerlo y la gente que todas las personas admiran, que son estos influencers y estos youtubers y esta gente como grupos de poder, porque realmente tienen muchísimo poder. O sea, yo veo muchísimo poder admirando a un cuate en España que se llama Vegeta o algo así, que es un gamer que dice pura tontería todo el tiempo Sí. y nada, o sea, nada que te deje algo nutritivo en realidad, sino que es, honestamente, o sea, tal vez para ellos no es tontería, pero a mí sí me parece que hay que tener un poco más de responsabilidad sobre el contenido que se produce también, ¿no? O sea, Sí, yo dentro gente de que sube Equival, cómo hacer un ceviche 3 veces seguidas, cosas así. exacto, yo dentro de Equival cada vez, pues, me cuestiono antes de ponerme a hacer algún proyecto, porque pues también hay proyectos de alto impacto audiovisual y de bajo impacto audiovisual, ¿no? O sea, si te vas a poner a hacer algo de alto impacto audiovisual que sea como muy llamativo y todo, por lo menos que deje un mensaje o que cuente una historia o que haga algo así, ¿no? Que es lo que ahorita no pasa en el cine mexicano, que vemos la misma historia horrible donde sale Derbez con no sé quién o salen los mismos actores que a nadie le importan ya. Y pues que no está cuestionando nada. Entonces también creo que no que limitemos que se produzca este contenido, ¿no? Porque qué bueno que se esté produciendo mucho contenido, porque eso hace que haya muchas opciones y puedas ver muchas cosas, ¿no? Pero creo que de cierta forma los papás ahorita, digo, yo no soy papá y no sé, o sea, tampoco puedo dar consejos, Que sepamos. pero pero creo que sí deberían de estar monitoreando mucho y debería de haber incluso apps o alguna forma, o seguro hay, de que puedas monitorear lo que está viendo de tu hijo y de lo que se está nutriendo, ¿no? Porque al final todo eso que está viendo te está formando de alguna forma su personalidad, quiero suponer, ¿no? Pero porque estuve conviviendo mucho con mis primos durante como 2 meses que me fui fuera de la ciudad y ellos estaban allá. Y digo como, bueno, y si están tanto tiempo en el iPad, ¿cuándo desarrollan su imaginación o cuándo salen a andar en bici o cuándo salen a hacer todas las cosas que yo hacía con mi hermano que era como de convivencia? ¿O será que ahora así son las cosas? ¿O quién modera lo que están viendo? O sea, sé que sí hay forma de moderarlo, pero no tanta. O sea, si le das acceso a YouTube ya pueden ver básicamente lo que sea. Sí. Obviamente no pueden ver cosas de violencia o pornográficas o lo que sea, pero sí pueden ver cualquier estupidez de un influencer español que juega videojuegos y dice pura tontería, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un tema también. Claro, sí, definitivamente es un tema. ¿Sabes qué? Creo que sería interesante. Yo creo que también es un tema de ética, por ejemplo, en cuanto al el contenido que se genera, ¿no? Hay un contenido completamente irresponsable allá afuera. O sea, pero este gamer debe ser nada más, pues, debe dar contenido basura, pero la verdad es que a mí me preocupa que haya tanto contenido posiblemente dañino allá afuera y justamente nadie todavía se ha puesto realmente a pensar cómo debemos enseñar ética para el uso de redes sociales, ¿no? Es algo que no tenemos como muy presente y creo que es algo que en estas generaciones ya es, y digo, esto debió haber empezado antes, ¿no? Pero bueno, todavía no se implementa y justamente creo que a todos los niños les deberíamos enseñar tanto cómo consumir de forma sana en Internet como producir, porque ellos van a producir, justo como dices, hoy todo el mundo puede producir en Internet, ¿no? Es baratísimo y sencillísimo. Entonces también es cómo puedes generar un consumo y una producción responsable de contenido en Internet, porque hay cada cosa. Por ejemplo, yo acabo de ver este personaje, no me acuerdo de dónde, es una niña que se llama Sofía algo, que se la pasa diciendo cosas
religiosas, pero que ya no son religiosas, sino que ya es fanatismo en cuanto a ti dices cosas que la Tierra es plana, que las vacunas causan cáncer, que todo esto, ¿no? Y es una niña, pues, no debe ser más joven que nosotros. Sí, sin duda. Y como que creo que hay un tema ahí de que hay una ética detrás de lo que tú estás produciendo, posteando. Esto puede resultar peligroso. Mientras más joven eres, más peligroso es lo que tú estés posteando, lo que estás consumiendo, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que tomar como más en serio, no solo de responsabilidad de los padres, que son los primeros responsables, pero también yo creo que hay una responsabilidad del Estado en términos de política pública, de qué se puede hacer para atender esto. Creo que sí, totalmente. Creo que ese es un tema importante. Creo que me gusta mucho que por más que vamos evolucionando, Santi, no se lo has notado tú, todos los temas que tocamos de tecnología siempre van arraigados a un tema de ética. Es decir, Sí. por más tecnología que sea, lo humano lo permea. Siempre hay un tema de responsabilidad con todo lo que se hace. Y justo eso que dices es muy importante, Sebas. O sea, al final del día, a mí me tocó una vez ver una imagen que me perturbó mucho. Y mira que he visto cosas bastante perturbadoras en internet. Pero hubo uno en específico que sí me perturbó porque de verdad como que ahí me cayó el 20 de que, wow, sí está cañón. Que era un dibujo tal cual como de caricatura muy bonito, tipo de los de las monografías de monitos de ojos oscuros y así. Pero era de cómo, digo, si hay niños escuchando esto, papás, tal vez valdría la pena pausarlo. Pero era un dibujo justo de cómo amarrar una cuerda, cómo ponértela y brincar de una silla, como si fuera un juego para volar como avioncito. Pero de verdad me perturbó tanto ver lo bonito que estaba el dibujo. Era una niña, se subía a la silla y decía, ah, mira, sí. O sea, y de verdad yo ni siquiera sabía cómo hacer ese nudo, pero está muy sencillo, ¿eh? Y de verdad era una cosa que decías, wow. O sea, que no, o sea, una de esas, o sea, quién sabe, me explico, o sea, está muy duro justo esta libertad de que el Internet y la forma de consumir contenido se ha vuelto algo tan sencillo que le hemos perdido el respeto a las ideas, ¿no? Creo que es un arma de doble filo al tema de generar contenido, que es que una idea puede llegar a impactar muchísimo, pero esta puede ser positiva o negativa. Y yo creo que peor un poco sería la falta de conciencia de lo que puede llegar a suceder, ¿no? O sea, a veces alguien ve muy fácil subir un video con cierto contenido que el día de mañana puede tener consecuencias para otras personas y para él, ¿no? Claro. No. El tema de el uso de tecnología en niños es un tema muy sensible. La verdad es que se presta a abusos, se presta a violencia, a pornografía infantil. Es un tema, digo, la verdad es que yo creo que no hay que tenerle miedo a la tecnología, definitivamente, y no hay que tenerle miedo a que los niños usen tecnología, pero definitivamente sí hay que tener muchas precauciones, ¿no? Porque pueden llegar a suceder cosas terribles que seguramente todos han escuchado. Entonces sí, definitivamente hay un tema ético del uso de cómo los niños usan tecnología y sobre todo ellos que van a ser generadores de contenido en un futuro, desde ahorita enseñarles, yo creo que en materia de ética en redes, ¿no? Sí, ahí hay un tema que sí deberíamos de estar volteando a ver, o bueno, el gobierno más bien debería estar volteando a ver, así como ha habido campañas de concientización de los anticonceptivos y ha habido campañas de concientización de muchas cosas. Creo que las campañas de concientización de la tecnología tienen que empezar ya, y así como lo están haciendo en Israel, como tú nos decías, Sebas, deberíamos de tener algún tipo de materia o algo que estuviera relacionado, uno, con la ética tecnológica y también con las habilidades, con más habilidades tecnológicas, ¿no? Si ya vivimos en este mundo que se acelera tan rápido porque la tecnología se exponencia bien rápido, pues entonces creo que también deberíamos de considerar eso. Y es incluso lo que le daba miedo a Elon Musk, ¿no? Como estamos avanzando tan rápido que ni siquiera sabemos hacia dónde estamos avanzando. Entonces... Solo el chiste es avanzar, ¿no? Sí, exacto. No importa dónde, pero rápido además. Sí, completamente de acuerdo. Oigan, y cambiando un poquito de tema, les quería compartir una anécdota. Cuando estuve en la maestría conocí a un ingeniero mexicano
un ingeniero en computación mexicano que se llamaba, era un profesor en Stanford que falleció el año pasado, que se llama Héctor García Molina. Él era un profesor de la Escuela de Ingeniería de Stanford, un mexicano que llevaba como 20, 25 años dando clase en Stanford hasta que falleció el año pasado. Y él nos contó una historia, una vez una reunión de mexicanos, y él nos contó una anécdota de cómo en la oficina de al lado había dos jóvenes que estaban trabajando en un proyecto. Eran dos estudiantes de posgrado de la Escuela de Ingeniería y que se llamaban Sergey Brin y Larry Page, que eran estudiantes de ingeniería en Stanford, y que ellos estaban trabajando en un proyecto para catalogar y analizar todo el contenido de la World Wide Web, ¿no? Entonces, estos chavos, y que Stanford los apoyaba muchísimo, y no porque fueran ellos en específico alumnos estrella, en realidad así apoyan a todos sus alumnos, aunque sean proyectos que estén destinados a la muerte, al fracaso, ¿no? En realidad, la lógica es... hay que apoyar a tus estudiantes porque no sabes qué idea es buena. Realmente es muy, ¿cómo decir? Es muy arrogante que un profesor o un superior, así es como ellos lo ven, diga qué idea es buena y qué idea es mala. Entonces ellos apoyan a sus estudiantes. Digo, para esto el filtro para entrar a la escuela de ingeniería es rodísimo, pero ellos apoyan a sus estudiantes, y sobre todo fue a partir de este caso, porque Héctor García nos contaba que estos dos jóvenes que estaban trabajando en el cubículo de lado crean Google. Y crean Google, y fue uno de 100 proyectos que estaba financiando ahí la Escuela de Ingeniería. Entonces, hoy en día, digo, y Stanford fue de los primeros inversores en Google, inversionistas, perdón, en Google, ya se imaginarán. Entonces, pero justo, o sea, algo que me interesa es justo esta relación entre educación y tecnología, es cómo no solamente la industria puede generar avances, sino también las mismas universidades, ¿no? Y sí sucede, pero sucede de una forma muy limitada, y creo que podemos explotarlo muchísimo más en México, ¿no? Y justo quiero que empieza por creer que tus estudiantes no solamente están absorbiendo, sino que ellos también pueden estar produciendo, ¿no? Y creo que esa es una mentalidad que tenemos que cambiar mucho en el sistema educativo mexicano, que el estudiante no solamente es una esponja que absorbe conocimiento, ¿no? Sino que en realidad es un ente dinámico que te puede enseñar a ti tanto como tú le puedes enseñar a él. Sí, eso. Dale, Sebas. No, porque yo sí le voy a dar duro. Este tema me apasiona. Vas tú primero. No, sí, creo que incluso es un tema que ya te queda más allá de la tecnología, ¿no? Creo que es un tema que Estados Unidos tiene mucho, que ayudan a todos sus estudiantes siempre a recuperarse del fracaso. Aquí está mal visto fracasar, ¿no? Es como si te caes, pues te raspaste y qué mal por ti, pero allá es como cáete, te ponemos tu curita, pero rápido, vas para arriba y hacia adelante, ¿no? Y aquí el sistema, o sea, creo que el fomento al emprendedor en general, porque los emprendedores yo los quiero ver como estas personas que realmente son los que innovan y hacen este tipo de cosas, sea de donde sea que vengan. El apoyo al emprendedor todavía se está quedando atrás. Y yo me acuerdo mucho de uno de mis mentores de la vida, que se llama Jesús Bush, que me decía que pues él estaba muy decepcionado, ¿no? Porque del gobierno pasado a le habían cortado todas las salas y todo el proyecto, habían reducido por completo el apoyo al Instituto Nacional del Emprendedor, ¿no? O como se llame, que no estoy seguro cómo se llama. Sí, el INADEM. Ajá. Gracias, Elina. Sí, tienes toda la razón. Pero justamente, pues creo que hay que regresar a una de las pocas cosas, bueno, no de las pocas cosas, estoy siendo muy fatalista, pero de las cosas que el gobierno pasado hizo bien fue captar esas iniciativas, y creo que cortarlo para reducir el gasto no era la forma de hacerlo. Creo que tal vez lo que tenían que hacer era lidiar con la corrupción que había dentro, tal vez, ¿no? Y no darle oportunidades a todo el mundo, y tal vez hacer un programa que estuviera orientado hacia los más marginados, ¿no? Pero sí creo que está muy ligado con nuestra cultura hasta cierto punto derrotista de no sabernos recuperar de un fracaso, ¿no? Y creo que sí debería haber mucho más apoyo de parte de las instituciones públicas. Totalmente, o sea, creo que la cultura del fracaso es un tema que se tiene que tratar en un podcast de 6 horas por separado. Es el futuro, o sea, sin importar a qué te dediques, qué quieras en la vida, la cultura del fracaso es algo que tiene que estar dentro de la inteligencia emocional,
de cualquier ser humano para lograr sus objetivos. Punto. El fracaso nos obliga a evolucionar, a adaptarnos y a crecer porque está dentro de nuestra naturaleza. Se acabó. Esto es lo que diré sobre eso. Volviendo al punto que dice Sebas, creo que, sí, apoyo todo lo que dice Santi, está excelente. Volviendo al punto que dice Sebas, yo creo que justo el tema del apoyo va más enfocado ok, déjeme organizar mis ideas. El punto es, yo creo que la educación tiene que evolucionar a un tema de lo que fue el pay-per-view en su momento para la televisión, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no quiero pagarte a ti, no sé, televisora, 1,000 pesos al mes por tener 1,000,000 de canales de los cuales voy a ver 3. Yo quiero pagarte 500 pesos por tener 6 canales que yo sé que voy a consumir, que voy a estar viendo. Yo creo que eso pasa mucho y cae mucho en temas ya de la psicología social y humana sobre encasillar a la gente en etiquetas, siempre en etiquetas, ¿no? ¿Sabes qué? En ingeniería y en STEM fields no hay niñas. Ahí siempre hay niños ratas, gordos, con barritos, que no saben hablar con la gente. Administración, ahí están seguramente los siguientes dueños de las empresas del mañana. Políticas públicas, ahí está el siguiente presidente. Yo creo que vivimos en un mundo con muchos problemas, pero si algo es benéfico del tiempo en el cual estamos ahorita, es el tema de que poco a poco las etiquetas se están eliminando. Y creo que este es un tema súper importante porque la educación tendría que mantenerse al tanto con eso. Es decir, yo a nivel personal, por ejemplo, siempre tuve muchos conflictos sobre que creo que de alguna u otra forma empecé a consumir contenido de lo que a mí me gustaba por Udemy, por Khan Academy, por eventos por separado fuera del ambiente escolar. Regresando al punto, ¿no? No es el medio, es el fin, ya sea digital o presencial, que creo que al final del día la educación ya no puede ser un tema de, ¿sabes qué? Yo quiero ser ingeniero industrial. ¿Sabes qué? Yo quiero ser diseñador de modas. Porque, ¿sabes qué? Si tú le preguntas a cualquier persona con un título, te va a decir, me encantaron 10% de mis materias, me gustaron 30% y el otro 60%, estuvieron bien o la neta me valieron madres. O sea, Sí, yo creo que al final del día tratamos de etiquetar tanto a la gente como, no, es que a huevo un ingeniero tiene que saber sobre química y sobre electroestática, un tema que a mí me encanta, por ejemplo, electricidad y magnetismo, pero no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos van a ser investigadores. ¿Quieres ser investigador? Ah, vete a la teoría súper ruda, ¿no? Pero no solo la teoría general, la teoría que a ti te gusta. ¿Te gusta la tecnología? Qué bueno, mira, aquí están estos cursos. ¿Te gustan los negocios? ¿Sabes qué? Aquí están estos cursos. Que era lo que me pasaba a mí, ¿no? Todos los programas de ingeniería era como de, sí, teórico, aprende a hacer esto. Yo quería aprender más sobre temas de administración, sobre temas de emprendimiento, sobre temas inclusive de políticas públicas, lo que platicábamos el otro día, Tocayo. O sea, creo que justo nos hemos encasillado en estar en tantas etiquetas que la educación ha perdido el verdadero objetivo, que es hacer que la persona crezca y desarrolle sus habilidades personales, ¿no? A conciencia de lo que él considera que son sus habilidades. Tampoco con esto digo que deberíamos dar un grado de flexibilidad total o libertad de, yo quiero tomar 10 de esto y 10 de esto y 5 de esto y 4 de esto, sino establecer una base justamente más apegada al tema humano de ética, al tema de justo el crecimiento personal de lo que todo el mundo comparte, que es la parte emocional, la parte de humanidad, la parte de filosofía, por ejemplo. Yo creo que eso debería permear todo, siempre. Un tema básico en todas las áreas de conocimiento. Y ahora sí, tú arma tu propio plan de estudios. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres ser de grande? Agarra y hazlo, ¿no? Porque hoy en día nos enfrentamos, por ejemplo, a cosas como que la neta, si alguien se pone a investigar bien en Udemy o en Khan Academy, en un año está más capacitado que un alumno de 5 años de educación superior para un trabajo que alguien que justo tiene ya su diploma en universidad, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Porque es algo súper interesante. Sí, la verdad yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que hay un problema en cuanto a que el sistema educativo es muy rígido y ha hecho que la educación sea muy rígida, ¿no? Y justo creo que lo que necesitamos es que la educación sea más flexible, o sea, que la gente tenga la posibilidad de desarrollarse en múltiples aspectos de su persona, no nada más en uno, ¿no? Y encasillarte en ese aspecto.
sino que en realidad tengas la capacidad de poder, y no solamente en educación superior, sino en los niveles previos, de poder desarrollarte en distintos aspectos de tu... Y esto va relacionado a la cultura del fracaso. Te voy a decir por qué, porque justamente deberías poder tener la oportunidad de explorar distintos intereses y fracasar en ellos e intentar distintas cosas, ¿no? Quiero llevar clases de ingeniería, pero también quiero llevar clases de música y de negocios, ¿no? Justo como tú dices, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo llevar esas cosas? ¿Y por qué no puedo hacer algo increíble estudiando música, ingeniería y negocios? O sea, y probablemente algo increíble saldría de ahí, pero justamente nuestro sistema educativo te encasilla mucho, ¿no? Y te limita mucho, cuando en realidad la capacidad humana no está hecha para encasillarse de esa forma. Y la gente que logra salir de esa casilla normalmente es gente que le consideramos más exitosa o cosas así. Pero sí, definitivamente creo que el sistema educativo debería ser más flexible, que te permita desarrollarte personalmente en distintos aspectos de tu personalidad, no nada más en uno. Y yo creo que eso sería mejor tanto a nivel individual como para desarrollo de talento, que es bueno para toda la sociedad, ¿no? Sí, yo ahí tengo una percepción bastante, o sea, comparto su opinión 100%. Y algo que a mí me cambió muchísimo y me abrió la mente muchísimo fue un artículo que leí sobre la educación, ¿no? ¿De dónde viene nuestro sistema educativo actual y por qué la gente está tan obsesionada con tienes que ser ingeniero para que te vaya bien y si estudias letras te vas a morir de hambre? Eso es, por lo que decía este artículo, porque en la generación de nuestros papás, estudiar una carrera de ese ámbito que cayera en ingeniería, en arquitectura, en medicina o ese tipo de carreras, administración de negocios, eran las carreras que te garantizaban un camino corporativo estable que duraba muchos años. Tú podías entrar a Procter siendo ingeniero industrial y estar ahí durante 30 años y te iba a ir muy bien. O sea, ibas a acabar teniendo un salario muy bueno para mantener una familia, una estabilidad pues muy buena. Pero eso cambió por completo cuando el mundo se empezó a desestabilizar. O sea, ahorita pasamos, y este es un análisis muy padre, les voy a pasar ese libro. Ahorita vivimos en la realidad líquida y antes era una realidad un poco más sólida. Ahorita la realidad cambia todo el tiempo con todo y se puede ver desde el contenido que consumimos que cambia de un día para otro, desde las cosas que pasan a nivel global, desde muchas cosas, ¿no? Y también eso ha sido por el acceso a la información, ¿no? Ahora, con tanto acceso a la información, ya no sabes ni hacia dónde irte ni qué. Pero creo que este sistema anticuado, tan rígido, pues te permitía vivir en una burbuja específica donde pues tenías un camino ya diseñado y te iba a ir bien y no pasaba nada. Pero ahora la realidad es que pues el mercado laboral ya no se comporta así, ya no importa si tienes 5 maestrías, 2 doctorados, si no eres una persona con habilidades sociales, con cierta forma de relacionarte, de moverte, de conectarte con la gente, no te van a contratar aunque tengas 5,000 maestrías. O sea, la realidad es que las habilidades que necesitas ahora son habilidades que se llaman blandas, porque son habilidades de liderazgo, son habilidades de empatía, son otro tipo de cosas muy diferentes que ya no se adaptan. Entonces yo creo que si el sistema y todo este movimiento cuando empezó, todo el tema de las universidades se diseñó hace años, hace un siglo, o no sé exactamente cuánto, pero sí hace mucho tiempo. Creo que pues, deberíamos de considerar readaptarlo a estos tiempos, ¿no? Si ya muchas industrias se están modernizando, ¿por qué la industria educativa no? Y también otro análisis que me gustaría poner sobre la mesa es, creo que hay un punto, llegó un punto en donde las universidades, que antes eran incluso del gobierno, se empezaron a volver un negocio. Y en el momento en el que se empezaron a volver un negocio y te empezaban a cobrar tarifas altísimas por la educación y por matrícula y que los créditos y que cada crédito te cuesta cierta cantidad, se dejaron de preocupar un poco por la educación, creo, no puedo generalizar tampoco, y empezaron a verlo como un negocio cuando de por sí la educación, como el índole y toda la energía que tiene atrás la educación va más bien hacia un tema más humanitario y más altruista y no debería de ser pues un negocio como tal, debería de haber mucho más oportunidades en México de universidades de muy alto nivel como la UNAM, pero muchas, no solo esa, que te garantizaran también ciertas oportunidades, ¿no? Entonces creo que esos son los dos puntos de vista que a mí me gustaría poner. No, y Santiago le acaba de dar al clavo justo
cuando le preguntan, hay una encuesta que se hace a empleadores sobre como para entender qué les falta a ellos, ¿no? ¿Qué necesitan en sus empresas? ¿Qué necesitan en sus negocios? Y casi nunca vas a ver a alguien que conteste, es que no encuentro gente que sepa usar Python, ¿no? O sea, no es eso la respuesta de uno tras otro es, no tengo gente que tenga habilidades socioemocionales, no tengo gente con liderazgo, no tengo gente que sepa hablar en público, no tengo gente que sepa tomar decisiones con seguridad, no tengo gente que son justo, y me da gusto que Santiago diga habilidades blandas también entre comillas, porque justo es el nombre que le hemos dado hasta peyorativo, ¿no? De este set de habilidades como si fuera menos importante, y hoy en día la investigación cada vez muestra más que tanto en el mercado laboral como, y especialmente fuera del mercado laboral, en todos los otros aspectos de tu vida, las habilidades socioemocionales son clave, ¿no? Y es un aspecto que tenemos abandonadísimo en el sistema educativo, como si eso le correspondiera a los papás, ¿no? O a alguien más. ¿Y sabes qué pasa cuando nadie lo atiende? Pues, ¿quiénes son los que te brindan habilidades socioemocionales? Los medios de información. Entonces, aprendes habilidades socioemocionales por lo que ves en la tele. ¿Te imaginas qué podría salir mal de eso? Entonces, es limitadísimo lo que tenemos de conocimiento y de alcance sobre las habilidades socioemocionales. Y creo que algo bueno de nuestra generación, a diferencia de otras, es que por primera vez nos estamos tomando en serio este tema. Yo creo que en generaciones pasadas el tema del bienestar emocional y las habilidades socioemocionales era algo que se veía como un tema para débiles, ¿no? ¿A quién le debe preocupar eso? Hay que ser fuerte, ¿no? Hay que seguir adelante, la vida sigue. Pero yo creo que cada vez, empezando por nuestra generación, cada vez se toma más en serio este tema y es algo que me da mucho gusto porque definitivamente es un tema que le corresponde al sistema educativo y que si no se cubre, las consecuencias son desastrosas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? De los empleadores. O sea, yo te lo puedo decir del lado de ingeniería. Creo que todo es interesante como la importancia que acaba teniendo la psique en todo lo que haces. Al final del día, creo que todo se vuelve percepción de lo que, digo entre comillas, deberías de ser, ¿no? Creo que romper esa barrera de, no, es que yo soy ingeniero, ¿cómo voy a hablar en público? Es eso, o no, es que yo soy escritor, yo vivo por el arte, lo hago por el amor al arte, ¿cómo voy a hacer mucho dinero de mi obra maestra, ¿no? Que hay mucha gente que piensa así, ¿no? O sea, yo justo creo que romper esas barreras y esos estigmas asociados a profesiones es algo muy importante, ¿no? E integrar cosas más importantes como las que dice Santi, ¿no? Y las que tú recalcabas. Esas soft skills, o sea, creo que al final del día a la gente a la que mejor le va en lo que sea que hagan es lo que llamamos aquí en México como la gente movida. No, es que ese güey es muy movido, ¿no? Y inclusive lo escuchas mucho no era el que sacaba 10 en su clase, pero cómo era movido el cabrón, ¿sabes? O sea, siempre escuchas como esto, el movido, ¿no? ¿A qué se refieren con eso movido? Yo creo que esa parte de buscar oportunidades, socializar, por aquí, por allá, arriba, abajo, es algo importante que todas las personas tienen que desarrollar porque sin importar tu habilidad técnica en el giro en el cual te estés desempeñando, sigue siendo humano y las habilidades humanas van a permear toda tu vida, cualquier proyecto o objetivo que te pongas. Y es algo que totalmente la educación ha dejado a un lado. Sin duda. Deberíamos de implementar un nuevo sistema ya nosotros, avalado por la SEP, que nos haga paro ahí, Sebas. Sí, no, Para que sea oficial. Es un tema. No. Y lo que me da gusto es que hubo una reforma educativa el año pasado y tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero algo que definitivamente me gusta mucho es que se incluye que ya se tiene que impartir educación socioemocional, lo dice la Constitución ahora, y sexual. Entonces ya son dos cosas que yo creo que hacen mucha falta y que mínimo ya hay una línea constitucional de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Pero bueno, es pasito por pasito. Sí, creo que este es un buen momento con esta reflexión que se acaba de echar Sebas para darle cierre a esta sesión de Sin Instructivo, aunque nos podríamos echar horas de esta conversación, siempre pasa. Siempre nos pasa lo mismo, estoy harto. Sí, por eso te vamos a tener que organizar como una reunión, una macropeda de todos los que estén aquí en México y los que no los ponemos. La vamos a streamear. Yo sé.
Pero creo que pues vimos temas muy interesantes. Como dijo Sebas, se cumplió su profecía de que iba a ser un podcast bastante orientado a la parte sociocultural, que creo que me gusta mucho. Tenemos muchos retos en la educación y con tantos retos, pues también hay muchas soluciones y hay mucha gente que puede innovar, ¿no? Entonces, siempre invitamos a la gente que nos escucha, si es que hay alguien que nos escuche, que yo espero que sí, ¿no? A que busque soluciones, que se desarrolle profesionalmente en la tecnología, porque hay pues muchas áreas de oportunidad en general. Y creo que pues México necesita grandes mentes para pensar en grandes soluciones, ¿no? Así como Sebas les dijo de esta campaña de WhatsApp, puede haber muchas soluciones que no está considerando ni la SEP, ¿no? O sea, sin duda. Ni todas las personas reunidas y todas las grandes mentes de la SEP, siempre va a haber alguna otra forma, un lado B, un lado que alguien creyó que nunca iba a funcionar, como el ejemplo que dabas perfecto del MIT, o incluso la historia de Mark Zuckerberg, que nadie creyó que fuera a funcionar y que luego fue súper exitoso. Siempre hay una forma diferente de ver las cosas y pues creo que o sea, puede sonar idealista o lo que sea, pero pues soluciones hay tantas como problemas, entonces sería bueno pues escuchar lo que quiere decir la gente y darle una oportunidad a todo el mundo. Y una vez más nos enfrentamos a diferentes problemas que causa la tecnología, pero muchos que soluciona también. Estamos con una persona pues súper bien preparada en el ámbito educativo. Muchas gracias, Sebas. Otro ejemplo más, y parece que lo digo todas las semanas, pero otro ejemplo más de cómo los mexicanos somos creativos, somos pues grandes pensadores. Chingones, dilo. Chingones. Muy chingones. Y pues también quiero agradecer obviamente a las personas que no ven directamente en este programa, pero que están ahí atrás. Madmex, Acanto Studio, por pues, siempre traer este insight tecnológico. Kival, Marquita. Y pues a todos en realidad también por compartir este espacio con nosotros. Y pues nada, gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Sebas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. No, Santiago, Tocayo, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gustazo platicar. Sí, también, Sebas, pues por tomarte el tiempo cada semana de esta locura de Sin Instructivo. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima, amigos. Compártanlo. Hasta la próxima. Esto es Sin Instructivo. Un foro de explicación y tutoría tecnológica para todos aquellos que por alguna razón extraña o mera divinidad espiritual nos rehusamos a leer los instructivos.